La mano del coronel Brennan golpeó con tanta fuerza el rostro de la teniente Cassandra Bailey que el sonido resonó en las paredes de hormigón del almacén de equipamiento. No es nada, anunció a los tres sargentos que observaban desde detrás de una pila de cajas de municiones. Solo otra princesa de la academia que cree que su título la hace especial. Los sargentos intercambiaron miradas. Uno de ellos se rió entre dientes mientras otro negaba con la cabeza con indiferencia. Nadie va a echar de menos a una mocosa menos privilegiada por aquí, continuó Brennan, flexionando los dedos como si el golpe no hubiera sido más que un ejercicio de calentamiento. Vale se enderezó lentamente, llevando la mano a la mejilla enrojecida con deliberada calma. El sol de la mañana entraba por las altas ventanas de la armería, proyectando largas sombras sobre el pulido suelo de hormigón, donde las gotas de su sangre habían comenzado a formar pequeños círculos oscuros. Brennan se acercó, con el pecho hinchado por la satisfacción de un hombre que se creía completamente intocable. ¿Tiene algo que decir al respecto, teniente? Su voz transmitía la falsa preocupación de alguien que ofrece un salvavidas de hormigón a una persona que se está ahogando. El sargento Rodríguez le susurró algo a su compañero detrás de las cajas. ¿Crees que presentará una denuncia? El otro hombre, el sargento Mills, se rió en voz baja y se tocó la sien. Las chicas inteligentes saben cuándo deben mantener la boca cerrada. Ella parece lo suficientemente inteligente. El tercer testigo, el sargento Shun, permaneció en silencio, pero asintió con la cabeza, con los brazos cruzados mientras se apoyaba en las estanterías metálicas que cubrían las paredes del arsenal. Antes de continuar con esta historia, deja un comentario y dinos desde qué estado la estás viendo. Quizás hayas sido testigo de momentos similares en los que alguien tuvo que armarse de valor para enfrentarse al abuso de poder. Vale se limpió la delgada línea de sangre de su labio partido con el dorso de la mano. Sus movimientos eran precisos y controlados. El sabor a cobre le llenaba la boca, pero su expresión seguía siendo anormalmente serena para alguien que acababa de ser agredida por un oficial superior. Entiendo perfectamente su posición, coronel, dijo, con voz firme a pesar de la hinchazón que ya empezaba a distorsionar ligeramente sus palabras. La satisfacción de Brennan se acentuó ante lo que interpretó como sumisión. Eso es lo que me gusta oír. Quizás no seas tan estúpida como pareces. Después de todo. Se volvió hacia los sargentos que observaban con un gesto teatral. Vean, caballeros, a veces solo hace falta una pequeña corrección para ayudar a la gente a comprender el orden natural de las cosas. Rodríguez asintió con entusiasmo, mientras Mills continuaba riéndose en voz baja. Shen permaneció en silencio, pero su postura sugería que estaba completamente de acuerdo con los métodos de su coronel. El arsenal quedó sumido en un silencio incómodo, solo roto por el sonido lejano de los ejercicios matutinos que resonaban en toda la base. Vale permaneció inmóvil, con las manos aún presionadas contra la mejilla herida. Pero algo en su quietud sugería que estaba escuchando algo que los demás no podían oír. Brennan, interpretando su silencio como miedo, decidió aprovechar aún más su ventaja. ¿Sabe cuál es su problema, teniente? ¿Cree que por haberse graduado como la mejor de su clase en una academia elegante, se merece el respeto de todos aquí? Su voz se hizo más fuerte con cada palabra, alimentada por los gestos de aprobación de su audiencia. Pero el respeto se gana con un comportamiento adecuado y conociendo tu lugar en la cadena de mando. Le señaló el pecho con el dedo sin llegar a tocarla. Y tu lugar ahora mismo es donde yo decida ponerte. Los sargentos murmuraron su aprobación. Rodríguez llegó incluso a murmurar algo sobre que los oficiales con privilegios necesitaban una dosis de realidad. El teléfono de Vale vibró suavemente en el bolsillo de su pecho, pero ella no hizo ningún movimiento para contestar. En cambio, miró directamente a Brennan con ojos que no mostraban ni rastro del miedo o la ira que él esperaba ver. La inesperada calma de su mirada le provocó una pequeña punzada de incertidumbre, pero la apartó de su mente. Probablemente llamando a papá para quejarse, dijo con una risa que los sargentos repitieron con entusiasmo. Buena suerte con eso, cariño. Tu papá ya no está aquí para protegerte.
El teléfono volvió a vibrar, esta vez con más insistencia. Pero Vale siguió ignorándolo, mientras Brennan se regodeaba en lo que él percibía como su completo dominio de la situación. «Verán, caballeros», dijo dándole la espalda con teatral confianza. «A veces, el enfoque directo es la forma más eficaz de establecer una disciplina militar adecuada». Los tres sargentos asintieron con entusiasmo. Rodríguez incluso aplaudió suavemente, mientras que Mills hacía gestos exagerados de aprobación. «Ella no causará más problemas por aquí». Chin finalmente habló, con la voz llena de la satisfacción de alguien que ve cómo un alborotador recibe su merecido. «Las chicas como ella creen que pueden venir aquí y cambiarlo todo solo porque tienen un título universitario y los contactos de papá». Brennan sonrió ampliamente ante esta valoración, claramente complacido de que sus métodos fueran tan bien recibidos por sus subordinados. El teléfono de Vale vibró por tercera vez, y la vibración se oyó claramente en la armería de paredes de hormigón. Esta vez, Brennan se dio cuenta, y su expresión cambió a una de diversión depredadora. «Oh, eso es interesante. Alguien realmente quiere hablar con nuestra pequeña princesa». Señaló su bolsillo con fingida cortesía. «Por favor, teniente, no deje que le impidamos atender su llamada. Estoy seguro de que es muy importante». El sarcasmo en su voz era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, y los sargentos respondieron con risas de aprecio. Rodríguez se acercó para ver mejor lo que claramente esperaba que fuera un entretenido espectáculo de impotencia. «Sí, adelante, pida ayuda», la animó con una sonrisa maliciosa. «A ver hasta dónde te lleva eso por aquí». Mills asintió enérgicamente con la cabeza, anticipando ya la satisfacción de verla darse cuenta de que sus contactos eran impotentes en ese entorno. Vale finalmente metió la mano en el bolsillo y sacó el teléfono, mirando la pantalla con una expresión que seguía siendo frustrantemente tranquila para alguien que acababa de ser humillada y agredida públicamente. La pantalla mostraba 17 llamadas perdidas, todas del mismo número. Brennan se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de leer la identificación de la llamada por encima de su hombro. «¿Quién está tan desesperado por localizarte, cariño? ¿Tu novio? ¿Tu madre?» Se rió de su propio ingenio mientras los sargentos le proporcionaban su habitual coro de aprobación. Las luces fluorescentes del arsenal zumbaban constantemente sobre ellos, proyectando sombras duras sobre el grupo reunido. El sol de la mañana se había desplazado ligeramente, creando nuevos patrones de luz y oscuridad que parecían enfatizar la tensión que se acumulaba en el espacio. Vale miró a cada uno de los 4 hombres por turno, deteniéndose en sus rostros como si estuviera memorizando cada detalle de sus expresiones y posiciones. La confianza de Brennan alcanzaba nuevas cotas al interpretar su continuo silencio como prueba de su completa victoria. Así es como se maneja la insubordinación, caballeros. Una acción rápida y decisiva que no deja lugar a dudas sobre quién está al mando. Se enderezó la chaqueta del uniforme con evidente orgullo. 23 años de servicio militar me han enseñado que el respeto proviene de la fuerza, no de la corrección política ni de la formación en sensibilidad. El teléfono volvió a sonar, y el sonido cortó el monólogo de Brennan como un cuchillo. Esta vez, Bailey respondió de inmediato, llevándose el dispositivo a la oreja sin apartar la mirada del coronel. «Hola», dijo simplemente, sin que su voz transmitiera la angustia o el miedo que Brennan esperaba oír. La persona al otro lado del teléfono comenzó a hablar de inmediato, con una voz lo suficientemente urgente como para que los demás la oyeran, aunque no pudieran distinguir las palabras concretas. Rodríguez le susurró algo a Mills detrás de su mano, probablemente ya su abogado. Estos tipos de la academia siempre tienen a alguien listo para presentar documentos. Mills asintió con complicidad, con una expresión que sugería una certeza absoluta de que cualquier amenaza legal que pudiera surgir se manejaría fácilmente a través de los canales militares adecuados. Chin permaneció en silencio, pero su postura indicaba una confianza similar en su inmunidad colectiva frente a las consecuencias. «Sí, señor». Vale se puso al teléfono, y su tono cambió de repente a algo parecido a la formalidad militar. «Lo entiendo perfectamente». Hizo una pausa, escuchando atentamente,
mientras la voz al otro lado del teléfono se volvía aún más urgente y agitada. El cambio en su comportamiento fue sutil pero inconfundible, como ver a alguien pasar de un modo civil a otro mucho más profesional y peligroso. La diversión de Brennan comenzó a desvanecerse ligeramente al notar la transformación en su actitud. Su postura había cambiado de la de una víctima a algo parecido a la presencia de mando, aunque él no podía identificar exactamente qué era lo que había cambiado. Su columna vertebral se enderezó de forma casi imperceptible. Sus hombros se cuadraron y su mano libre se movió para descansar a su lado en una posición que sugería un entrenamiento militar mucho más allá de lo que él había evaluado inicialmente. La conversación continuó durante otros 30 segundos, con Vale respondiendo a las preguntas con respuestas afirmativas y concisas que se volvían cada vez más formales y precisas. Sí, señor. Entendido, señor. 3 minutos, señor. Cuando finalmente terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo, la armería parecía de alguna manera más pequeña y más confinada que momentos antes. Brennan estudió cuidadosamente el rostro de Bale, buscando cualquier signo del espíritu quebrantado que esperaba ver después de su demostración de poder. En cambio, encontró algo que le revolvió ligeramente el estómago con una emoción que se negó a reconocer como preocupación. La forma en que se mantenía ahora le recordaba incómodamente a los oficiales superiores bajo los que había servido, aunque no podía explicar muy bien por qué. «Debes de haber estado hablando con tu oficial al mando», dijo con fingida naturalidad, intentando recuperar la ventaja psicológica que sentía que se le escapaba. Rodríguez dio un paso adelante con entusiasmo, intuyendo la necesidad de refuerzo de su coronel. «Sí. ¿Qué te dijo tu jefe cuando le contaste que te habían abofeteado por faltarle al respeto?» Su tono transmitía la cruel anticipación de alguien que esperaba presenciar una mayor humillación. Mills se unió a él con una risa áspera, disfrutando claramente de lo que suponía que sería la admisión de Vale de que sus superiores se habían puesto del lado de los métodos de Brennan. Vale miró a Rodríguez con una expresión que parecía casi compasiva. «No le conté lo de la bofetada. Sargento, la conversación fue sobre otra cosa completamente distinta. Su voz tenía un nuevo matiz que ninguno de los 4 hombres podía identificar. Algo que sugería una autoridad profunda que ellos no habían sospechado. Chun se movió incómodo. Sus instintos comenzaban a registrar señales de advertencia que su mente consciente aún no había procesado. «Así es», dijo Brennan, alzando la voz para compensar su confianza menguante. «Sabes muy bien que no debes ir llorando a papá por cada pequeña corrección que recibes». Hizo un amplio gesto hacia el otro hombre. «Estos sargentos entienden cómo funciona la disciplina militar real. Han estado en el campo de batalla, no sentados en un aula, aprendiendo teoría de profesores que nunca han vestido el uniforme». El sistema de ventilación de la armería se encendió con un zumbido mecánico que parecía enfatizar la creciente tensión en el espacio. Afuera, continuaban los sonidos de las operaciones diarias de la base. Pero dentro de los muros de hormigón se estaba creando un silencio incómodo en torno a la presencia transformada de Vale. Ella miró su reloj con la precisión casual de alguien acostumbrado a operar con plazos estrictos. Mills decidió presionar lo que percibía como su ventaja. «Entonces, ¿qué pasa ahora, teniente? ¿Va a presentar algún tipo de denuncia por acoso?» Su voz resumaba burla mientras continuaba. «Buena suerte consiguiendo que alguien aquí crea su palabra por encima de la del coronel Brennan. Ese hombre tiene más condecoraciones que usted años de servicio». Vale dirigió su atención a Mills con la misma inquietante calma que había mostrado durante todo el encuentro. «En realidad, sargento Mills, no voy a presentar ninguna denuncia. La situación se está gestionando por canales completamente diferentes». Algo en su tono hizo que Mills retrocediera ligeramente, aunque no habría sabido explicar por qué si se lo hubieran preguntado. Brennan aprovechó lo que interpretó como una admisión de derrota. Eso es lo que pensaba. «Los de la academia sois todos iguales. Habla por hablar hasta que llega la realidad. Entonces os derrumbáis como tiendas de campaña baratas». Enderezó los hombros y se dirigió a sus subordinados con renovada confianza. «Por eso mantengo un estándar estricto por aquí.
Dale un dedo a gente como ella y tratarán de hacerse con el control de toda la operación. Chin se encontró estudiando el uniforme de Vale con más atención que antes. Se fijó en detalles que le parecieron significativos, pero que no acababa de interpretar. Su insignia era la de teniente, pero había algo en la forma en que la llevaba que sugería una experiencia que no se correspondía con su aparente edad o rango. La tela de su uniforme parecía diferente, como si procediera de una cadena de suministro distinta a la del inventario estándar de la base. Rodríguez, ansioso por mantener su posición como el más entusiasta partidario de Brennan, decidió intensificar su ataque verbal. ¿Sabes cuál es tu problema, princesa? ¿Crees que por haber ido a una academia militar elegante te mereces automáticamente respeto? Pero el respeto se gana con el servicio, demostrando tu valía en situaciones de combate reales, no con ejercicios en el aula y conocimientos teóricos. Vale escuchó su discurso con la paciencia de alguien que había oído argumentos similares innumerables veces antes. Tiene toda la razón en que el respeto se gana, Sargento Rodríguez. El servicio y la capacidad demostrada son, sin duda, la base de la autoridad militar. Su acuerdo pareció pillarle desprevenido, como si estuviera preparado para discutir en lugar de ceder. El sonido lejano de los motores de los aviones se hizo audible a través de las gruesas paredes de la armería y se fue haciendo cada vez más fuerte a medida que varios helicópteros se acercaban a la base. Brennan miró hacia las ventanas con leve curiosidad, pero descartó el sonido como tráfico rutinario. Probablemente otro ejercicio de entrenamiento o entrega de suministros. Nada que le concerniera directamente. Volvió a centrar su atención en Bale, que ahora miraba su reloj de nuevo con un propósito evidente. Mills se percató de su gesto y se rió con dureza. Tenía que ir a algún sitio importante. Teniente, no dejemos que le entretengamos en su apretada agenda de presentar informes y asistir a seminarios de formación sobre sensibilidad. El ruido de los helicópteros era ahora más fuerte, lo que sugería que las aeronaves que se acercaban iban a aterrizar muy cerca de su ubicación actual. Vale miró directamente a Brennan con una expresión que parecía casi comprensiva. Coronel, quiero que entienda que todo lo que sucedió a partir de este momento era completamente evitable. Sus palabras tenían un tono definitivo que hizo que el instinto militar de Chin gritara advertencias que no podía articular. Sin embargo, los otros tres hombres permanecieron ajenos al cambio en la atmósfera, que se estaba volviendo imposible de ignorar. Los rotores del helicóptero eran ahora tan ruidosos que hacían vibrar las estanterías metálicas a lo largo de las paredes del arsenal. Pero Brennan descartó la críptica advertencia de Val con un gesto despectivo de la mano. Guárdate los discursos dramáticos para alguien que se impresione con el teatro de la academia. Teniente, lo único que va a pasar a partir de ahora es que aprendas a mantener la boca cerrada y a seguir órdenes como un soldado de verdad. Rodríguez asintió con entusiasmo a la respuesta de su coronel, claramente complacido de ver cómo los juegos psicológicos de su víctima eran frustrados de manera tan decisiva. Mills se acercó a Vale, envalentonado por la actitud despectiva de Brennan. ¿Crees que puedes intimidarnos con amenazas vagas y llamadas telefónicas misteriosas? Hizo un amplio gesto hacia los demás hombres. Llevamos años lidiando con oficiales arrogantes como tú. No eres especial, no tienes contactos, y desde luego no das miedo. Su voz transmitía la cruel satisfacción de alguien que creía estar asestando un golpe devastador a la moral de su oponente. El ruido de los motores de varios aviones era ahora tan fuerte que había que levantar la voz para conversar, pero ninguno de los cuatro hombres parecía preocupado por el inusual nivel de tráfico aéreo. Chin se sorprendió a sí mismo mirando repetidamente hacia las ventanas. Su instinto le decía que algo importante estaba sucediendo fuera, pero la confianza de Brennan era tan contagiosa que superaba su creciente inquietud. Si el coronel no estaba preocupado, probablemente no había motivo para preocuparse. Vale permaneció perfectamente inmóvil mientras el ruido crecía por encima de sus cabezas. Su postura sugería más bien a alguien que esperaba una señal predeterminada que a alguien intimidado por oficiales superiores. El moratón de su mejilla se había oscurecido considerablemente, creando un marcado contraste con su pálida piel.
pero su expresión seguía siendo tan tranquila como si estuviera asistiendo a una reunión rutinaria en lugar de ser agredida verbalmente por 4 hombres hostiles. ¿Sabes lo que creo que ha pasado aquí hoy?, dijo Brennan, con la voz cada vez más animada a medida que se entusiasmaba con el tema. Creo que has entrado en mi armería con algún tipo de problema de actitud, probablemente pensando que podías dar órdenes por las conexiones que crees tener. El ruido del helicóptero comenzaba a desvanecerse ligeramente, lo que sugería que la aeronave que había estado sobrevolando la zona estaba aterrizando en algún lugar de la base. Rodríguez retomó con entusiasmo el hilo narrativo de su coronel. Y cuando descubriste que tu autoridad imaginaria no funciona en el ejército real, decidiste intentar una guerra psicológica en lugar de admitir que te habías equivocado. Su tono sugería una completa satisfacción con esta explicación de los hechos. Mills asintió enérgicamente, claramente satisfecho con su análisis colectivo de la situación que habían presenciado y en la que habían participado. El Arsenal quedó en relativo silencio cuando los motores del helicóptero se detuvieron, aunque el sonido mecánico de los rotores que seguían girando sugería que la aeronave estaba preparada para una salida inmediata en lugar de una estancia prolongada en tierra. Vale miró su reloj por última vez, un gesto que Brennan interpretó como una puesta en escena teatral más que como una necesidad práctica. Chin notó que su movimiento tenía la precisión de alguien que actúa según un horario específico. ¿Sigues esperando que te rescaten, princesa?, preguntó Mills con fingida preocupación. Quizás tus contactos imaginarios se perdieron de camino a salvarte. Se rió de su propio ingenio, mientras Rodríguez le brindaba un apoyo entusiasta con exagerados gestos de asentimiento y risitas adicionales. Los 3 hombres parecían alimentarse mutuamente de su confianza, creando una cámara de eco que reforzaba su creencia en su completa inmunidad frente a las consecuencias. Brennan decidió aprovechar su supuesta ventaja hasta su conclusión lógica. Esto es lo que va a pasar ahora, teniente. Va a disculparse por su actitud irrespetuosa. Reconocerá que mi corrección fue adecuada y necesaria y prometerá comportarse de acuerdo con las normas militares adecuadas a partir de ahora. Su voz tenía el tono de alguien que dicta condiciones a un oponente derrotado. Vale escuchó sus exigencias con la misma atención paciente que había mostrado durante todo el encuentro. Entiendo perfectamente su postura, coronel Brennan. Sin embargo, probablemente debería mencionar que tiene aproximadamente 90 segundos para prepararse para algunos cambios significativos en su situación actual. Sus palabras no contenían ningún rastro de amenaza o ira, pero algo en su forma de expresarse hizo que Chun diera un paso atrás involuntariamente. El sonido de unas pesadas botas acercándose a la armería se hizo audible a través de las gruesas paredes. Varios grupos se movían en perfecta sincronía por las pasarelas de hormigón del exterior. Brennan miró hacia la puerta con leve curiosidad, pero no mostró signos de preocupación por quienquiera que se estuviera acercando a su ubicación. Probablemente solo fuera el cambio de turno de la mañana o alguna inspección rutinaria. Nada que interfiriera con su actual demostración de autoridad. Rodríguez, ansioso por mantener su posición como el más ferviente partidario de Brennan, decidió intensificar su ataque verbal contra Vale. ¿De verdad crees que alguien va a venir a rescatarte? Eso es patético, incluso para los estándares de la academia. Señaló con desprecio hacia la puerta. Nadie va a entrar por esa puerta y resolver mágicamente tus problemas. El ejército real no funciona así. Mills se unió al ataque con evidente regocijo. Sí, esto no es un cuento de hadas en el que la caballería aparece justo a tiempo para salvar a la damisela en apuros. Esta es la realidad, donde las acciones con consecuencias y las actitudes irrespetuosas se corrigen mediante la disciplina adecuada. Su voz transmitía la satisfacción de alguien que expone lo que cree que es una lógica irrefutable a un oponente delirante. Los pasos del exterior se hacían cada vez más fuertes y claros, acercándose claramente a su ubicación específica en lugar de pasar de largo hacia otro destino. Vale mantuvo su expresión anormalmente tranquila mientras los 4 hombres continuaban con su agresión verbal, aparentemente ajenos a los sonidos que se acercaban
y que sugerían que su encuentro aislado estaba a punto de perder gran parte de su privacidad. Los pasos en el exterior se habían convertido en la cadencia inconfundible de personal militar que se movía con urgencia. Pero Brennan continuó con su agresión verbal sin prestar atención a los sonidos que se acercaban. Verán, esto es exactamente lo que está mal en el ejército moderno, declaró a su audiencia de sargentos que lo apoyaban. Demasiadas personas piensan que pueden salir adelante gracias a sus conexiones y a la corrección política, en lugar de ganarse su lugar mediante la competencia demostrada y el respeto adecuado a la autoridad. Rodríguez asintió enérgicamente, y su entusiasmo por la filosofía de su coronel crecía con cada palabra. Así es, señor. Estos tipos de la academia llegan pensando que ya lo saben todo, pero nunca han enfrentado las consecuencias reales de sus acciones. Su voz transmitía la justa indignación de alguien que se creía defensor de los principios militares fundamentales frente a las influencias corruptoras. El sonido de los pasos que se acercaban era ahora tan cercano que se podían distinguir los golpes individuales de las botas contra la pasarela de hormigón, lo que sugería que al menos 6 personas se movían en formación hacia la entrada del arsenal. Mills miró brevemente hacia la puerta, pero descartó el sonido por considerarlo irrelevante para su situación actual. Probablemente solo fuera otro grupo de entrenamiento que se dirigía al campo de tiro. Nada que pudiera interferir en la importante lección de disciplina militar del coronel. Vale permaneció inmóvil en el centro del espacio, con las manos a los lados y la misma inquietante calma en el rostro que había caracterizado su comportamiento desde la llamada telefónica. El moretón en su mejilla se había intensificado hasta convertirse en un morado oscuro que resaltaba claramente sobre su pálida piel, pero no mostraba signos del dolor o la humillación que Brennan esperaba que produjera su castigo. Chin se encontró estudiando su postura con más atención, fijándose en detalles que parecían significativos de alguna manera, pero que no lograba interpretar. Su postura sugería a alguien acostumbrado a mandar más que a subordinarse, aunque sus insignias de rango visibles indicaban claramente su condición de teniente. Algo en su forma de comportarse le recordaba a los oficiales superiores con los que se había encontrado durante operaciones conjuntas con otras ramas militares. Los pasos que se acercaban habían llegado a las inmediaciones de la armería y ahora se oía el sonido de múltiples conversaciones a través de las gruesas paredes, aunque las palabras concretas seguían siendo indistinguibles. Brennan hizo una pausa en su monólogo lo suficiente para escuchar brevemente y luego descartó las voces como charlas rutinarias de la base. Lo que fuera que estuviera sucediendo fuera no tenía nada que ver con su demostración actual de los procedimientos disciplinarios adecuados. ¿Sabe cuál es su verdadero problema, teniente?, continuó Brennan, con una confianza cada vez mayor al interpretar su continuo silencio como una prueba de su completa victoria. Vino aquí pensando que podía desafiar mi autoridad delante de mi hombre, y ahora está descubriendo que el ejército real no tolera ese tipo de insubordinación. Su voz transmitía la satisfacción de alguien que creía estar impartiendo una importante lección a una subordinada rebelde. Rodríguez se acercó a Bell. Su expresión mostraba una cruel anticipación de su eventual colapso. Sí, y ahora vas a tener que vivir con las consecuencias de tu mal juicio durante el resto de tu carrera. En el ejército se corre la voz rápidamente sobre los oficiales que no saben manejar las correcciones adecuadas. Su tono sugería una certeza absoluta de que sus perspectivas de futuro se habían visto permanentemente dañadas por este encuentro. Mills decidió añadir su propia contribución a lo que percibía como su victoria psicológica colectiva. Quizás la próxima vez te lo pienses 2 veces antes de intentar imponer tu autoridad en el territorio de otra persona. Esta es la armería del coronel Brennan, y tú no eres más que una teniente visitante que ha olvidado su lugar en la cadena de mando. Sus palabras transmitían la dura satisfacción de alguien que creía que se estaba haciendo justicia. Las voces del exterior se hacían cada vez más fuertes y claras, lo que sugería que el grupo que se acercaba se había detenido justo delante de la entrada del arsenal. Vail miró hacia la puerta con lo que parecía ser expectación más que preocupación. Un gesto que Brennan interpretó como una esperanza desesperada de un rescate que nunca llegaría.
Sigue mirando hacia esa puerta, cariño. Nadie va a venir a salvarte de las consecuencias de tus propios actos. Los instintos militares de Chin le gritaban ahora que algo importante estaba a punto de suceder. Pero la confianza de sus superiores era tan abrumadora que reprimía su creciente inquietud. Si el coronel Brennan no estaba preocupado por la inusual actividad del exterior, probablemente no había motivo para alarmarse. El hombre tenía 23 años de experiencia militar y nunca antes les había guiado mal. El sonido de metal contra metal se hizo audible a través de las paredes, lo que sugería que alguien estaba manipulando los mecanismos de la puerta exterior. Brennan miró hacia la entrada con leve curiosidad, pero no mostró signos de preocupación por quienquiera que estuviera tratando de entrar en su dominio. Probablemente solo fuera personal de mantenimiento o de suministros realizando tareas rutinarias que no tenían nada que ver con su actual procedimiento disciplinario. Rodríguez, ansioso por mantener el impulso de su asalto psicológico, decidió intensificar su ataque verbal contra Vale. ¿De verdad pensabas que podías venir aquí e intimidarnos con llamadas misteriosas y amenazas vagas, verdad? Pues bien, es el tipo de pensamiento que hace que oficiales como tú sean expulsados del ejército real. Su voz transmitía la cruel satisfacción de alguien que quería estar participando en una corrección institucional necesaria. Vale escuchó sus palabras con la misma atención paciente que había mostrado durante todo el encuentro. Pero algo en su expresión sugería que estaba contando los segundos hasta un momento predeterminado, en lugar de sentirse agotada por el ataque verbal. El sonido de voces que se acercaban había llegado a las inmediaciones de la puerta del arsenal, y ahora se podían oír palabras sueltas a través de los gruesos muros de hormigón. El sonido de las voces del exterior se había vuelto tan claro que ahora se podían oír fragmentos de conversación a través de las paredes del arsenal, aunque Brennan continuó con su ataque verbal sin prestar atención al aumento de actividad al otro lado de la puerta. Mills captó frases como prioridad inmediata y plena autoridad, pero las descartó por considerarlas ajenas a su situación actual. Cualquier ejercicio de entrenamiento o asunto administrativo que estuviera ocurriendo fuera no tenía nada que ver con su importante lección de disciplina militar. Rodríguez, envalentonado por lo que percibía como una victoria psicológica total sobre Vale, decidió aprovechar aún más su ventaja. ¿Sabe lo que creo que deberíamos hacer, coronel? Creo que deberíamos asegurarnos de que esta lección cale hondo, haciéndola limpiar toda la armería de arriba abajo. Quizás un poco de trabajo manual honesto le ayude a comprender el valor del respeto adecuado a la autoridad. Brennan sonrió ampliamente ante la sugerencia, claramente complacido con el entusiasmo de sus subordinados por el castigo creativo. Es una idea excelente, Sargento Rodríguez. Nada enseña la humildad como fregar suelos y organizar el equipo bajo la supervisión adecuada. Hizo un gesto grandilocuente hacia las estanterías metálicas que cubrían las paredes. Empiecen por los estantes de almacenamiento de municiones y sigan hasta los suelos de hormigón. Vale escuchó sus planes con la misma expresión de calma antinatural que había caracterizado su comportamiento durante todo el encuentro. El moratón de su mejilla se había extendido lo suficiente como para cerrarle parcialmente el ojo izquierdo, creando un claro recordatorio visual del ataque inicial de Brennan, pero no mostraba signos del malestar físico o la angustia emocional que tal lesión debería haberle producido. Chin se encontró estudiando la puerta con más atención a medida que las voces del exterior se hacían más fuertes y numerosas, lo que sugería que el grupo que se había acercado al arsenal se estaba reuniendo ahora justo fuera de su ubicación. Su experiencia militar le decía que el nivel de actividad era inusual para las operaciones rutinarias de la base, pero la inquebrantable confianza de Brennan era lo suficientemente tranquilizadora como para suprimir sus crecientes preocupaciones sobre su aislamiento. El sonido del metal chocando contra el metal se hizo más claro, como si alguien estuviera manipulando las manillas de las puertas o los mecanismos de las cerraduras con una eficiencia experta. Mills miró hacia la entrada, pero interpretó los sonidos como tareas de mantenimiento rutinarias o controles de seguridad
que no tenía nada que ver con el procedimiento disciplinario en curso. Quienquiera que estuviera fuera, sin duda se trasladaría a otros lugares una vez que hubiera completado los trámites administrativos que lo habían llevado a esa zona. Hoy vas a aprender algo importante, continuó el teniente Brennan, con voz cada vez más animada al imaginar la prolongada humillación que planeaba infligirle. La verdadera disciplina militar no consiste en presentar quejas o acudir a los oficiales superiores cuando las cosas se ponen difíciles. Consiste en aceptar la corrección con elegancia y demostrar una mejora en el comportamiento a través de acciones concretas. Rodríguez se acercó al velo. Su expresión mostraba una cruel anticipación del trabajo manual que planeaban imponerle. Sí, y tal vez mientras friegas los suelos, tengas tiempo para pensar por qué desafiar a las figuras de autoridad es una idea tan mala. Su tono transmitía la satisfacción de alguien que creía estar participando en un necesario desarrollo del carácter, en lugar de en un acoso. Las voces del exterior habían alcanzado ahora un volumen que permitía oír claramente cada palabra a través de las paredes de hormigón, aunque los 4 hombres que se encontraban dentro de la armería seguían concentrados en su víctima, en lugar de en la creciente actividad más allá de su espacio inmediato. Frases como asegurar el perímetro y establecer la contención flotaban en el aire, pero Brennan las descartó como lenguaje de seguridad rutinario que no tenía nada que ver con su ámbito. Mills decidió añadir su propia contribución al ataque psicológico contra Vale. ¿Sabes lo que realmente me molesta de los oficiales como tú? ¿Crees que por haber ido a una academia elegante, entiendes automáticamente cómo funciona el ejército de verdad? Pero la teoría de las aulas y la experiencia real sobre el terreno son 2 cosas completamente diferentes. Sus palabras transmitían la dura satisfacción de alguien que transmite lo que cree que es una sabiduría irrefutable. Vale volvió a mirar hacia la puerta, esta vez con una expectativa evidente, en lugar de una esperanza desesperada. Un gesto que hizo que el instinto de Chin gritara advertencias que no podía articular. Algo en su timing sugería que estaba actuando según un plan predeterminado en lugar de simplemente soportar su asalto verbal. La forma en que volvió a mirar su reloj tenía la precisión de alguien que se coordina con eventos externos. El sonido de maquinaria pesada moviéndose se hizo audible a través de las paredes, lo que sugería que el grupo que estaba afuera había traído recursos sustanciales para apoyar su misión. Brennan escuchó el ruido, pero lo interpretó como mantenimiento de rutina o entrega de suministros que pasaría sin afectar su demostración actual de procedimientos disciplinarios adecuados. Su atención seguía centrada por completo en la oportunidad educativa que estaba brindando tanto a Vale como a sus sargentos subordinados. La creciente inquietud de Chin era ahora imposible de ignorar. Aunque no podía identificar razones específicas para su preocupación más allá de su instinto militar general, de que algo importante estaba a punto de suceder. El nivel de actividad en el exterior parecía desproporcionado para las operaciones rutinarias de la base, y la actitud tranquila de Vale se volvía cada vez más inquietante. Su comportamiento sugería más el de alguien que esperaba ser rescatado que el de alguien que aceptaba la derrota. Rodríguez, ansioso por mantener su posición como el partidario más entusiasta de Brennan, decidió intensificar aún más su agresión verbal. Quizás, cuando termines de limpiar la armería, deberíamos pedirte que escribas una carta de disculpa formal en la que reconozcas tu comportamiento irrespetuoso y prometas comportarte de acuerdo con las normas militares adecuadas. Su voz transmitía la cruel satisfacción de alguien que creía estar diseñando las consecuencias adecuadas para las violaciones institucionales. El sonido de múltiples transmisiones de radio crepitaba en el aire fuera de la armería, con frases como contención establecida y todas las unidades en posición, claramente audibles a través de las paredes de hormigón. Brennan hizo una pausa momentánea en su monólogo para escuchar, pero descartó las comunicaciones militares como ejercicios de entrenamiento rutinarios que no tenían nada que ver con su demostración educativa actual. Su atención volvió inmediatamente a Val, que permanecía de pie en el centro del espacio con la misma inquietante calma.
Mills, inspirado por la sugerencia de Rodríguez sobre la carta de disculpa, decidió añadir su propio castigo creativo a la creciente lista de tareas humillantes. Y después de la carta, tal vez ella debería dar una presentación formal a toda la base sobre la importancia de respetar la autoridad y seguir el protocolo militar adecuado. Su voz transmitía la cruel satisfacción de alguien que creía estar diseñando las consecuencias adecuadas para las violaciones institucionales. Vale escuchó sus planes cada vez más severos con la paciencia de alguien que había escuchado amenazas similares innumerables veces antes, con una expresión que sugería más simpatía que miedo. El moretón en su mejilla se había extendido lo suficiente como para crear una hinchazón significativa, pero ella no mostraba signos del malestar físico que tal lesión debería haberle producido. Su postura seguía siendo erguida y su respiración constante, como si estuviera asistiendo a una reunión rutinaria en lugar de ser humillada sistemáticamente. Los instintos militares de Chin gritaban tan fuerte que se encontró retrocediendo hacia la pared. Su subconsciente reconocía señales de peligro que sus pensamientos racionales aún no podían procesar. El nivel de tráfico de radio en el exterior superaba con creces todo lo que había experimentado durante las operaciones rutinarias de la base, lo que sugería que se estaba produciendo algún tipo de incidente importante en sus inmediaciones. Pero la inquebrantable confianza del coronel Brennan seguía siendo lo suficientemente tranquilizadora como para impedirle expresar sus preocupaciones. El sonido de vehículos pesados colocándose en posición se hacía audible a través de las gruesas paredes, con sus motores al ralentí y el rugido decidido del equipo militar preparado para la acción inmediata. Brennan miró brevemente hacia las ventanas, pero interpretó los sonidos mecánicos como movimientos rutinarios de convoyes que pasarían sin afectar su demostración de los procedimientos disciplinarios adecuados. Su atención seguía centrada por completo en el castigo prolongado que planeaba infligir a su víctima. Rodríguez, ansioso por mantener su posición como el partidario más creativo del coronel, decidió intensificar su agresión psicológica a nuevas cotas. ¿Sabe lo que realmente haría que aprendiera la lección, señor? Deberíamos hacerla ponerse firme en el patio principal durante la hora del almuerzo para que todos vean lo que sucede cuando alguien desafía su autoridad. Su tono transmitía la crueldad entusiasta de alguien que creía estar contribuyendo a la necesaria educación institucional. Vale miró su reloj por última vez, un gesto tan deliberado y decidido que incluso Mills notó su significado. Me estoy impacientando, princesa. Sigo esperando a que alguien venga a rescatarte del malvado coronel. Su voz resumaba burla mientras continuaba. Quizá tus contactos imaginarios se han perdido por el camino para salvarte de tu propio mal juicio y tu actitud irrespetuosa. Las transmisiones de radio del exterior se habían intensificado hasta el punto de que las señales de llamada individuales y las designaciones tácticas se podían oír a través de las barreras de hormigón. Frases como líder halcón y autorización confirmada flotaban en el aire, pero Brennan seguía concentrado en su víctima en lugar de en las comunicaciones cada vez más inusuales que tenían lugar más allá de su ámbito inmediato. Cualquier ejercicio de entrenamiento que se estuviera llevando a cabo fuera concluiría sin interferir en su importante lección. Chin se encontró estudiando el uniforme de Vale con más atención, fijándose en detalles que parecían significativos de alguna manera, pero que no lograba interpretar. Su insignia parecía estándar para el rango de teniente, pero algo en la calidad de la tela y el ajuste preciso sugería que tenía acceso a recursos más allá de las cadenas de suministro típicas de la base. La forma en que llevaba el uniforme tenía una precisión que denotaba un amplio entrenamiento y experiencia militar. El sonido de las botas formándose en formación se hizo claramente audible justo fuera de la puerta de la armería, lo que sugería que un grupo considerable de personal se había reunido en sus inmediaciones. Mills oyó el movimiento organizado, pero lo descartó como un ejercicio rutinario o un cambio de turno que no tenía nada que ver con su actual demostración disciplinaria. Probablemente se trataba de una coincidencia y no tenía nada que ver con su encuentro aislado.
La confianza de Brennan había alcanzado su punto álgido mientras contemplaba la prolongada humillación que planeaba infligir a Vale. Este será un día que recordará durante el resto de su carrera militar, teniente. Cuando sea mayor y, con suerte, más sabio, me agradecerá que le haya enseñado la importancia del respeto adecuado a la autoridad y la jerarquía institucional. Su voz transmitía la satisfacción de alguien que creía estar proporcionando un valioso desarrollo del carácter. Rodríguez se acercó aún más a Vale. Su expresión mostraba satisfacción anticipada por la humillación pública que estaban planeando. Sí, y tal vez algunos de los otros graduados de la academia aprendan algo al ver cómo recibes lo que te mereces. Nada enseña mejor el comportamiento militar adecuado que ver las consecuencias de desafiar la autoridad establecida. Su tono sugería una certeza absoluta de que sus acciones servirían como un eficaz elemento disuasorio para futuras conductas indebidas. Las comunicaciones por radio en el exterior habían alcanzado una frecuencia e intensidad que sugerían que algún tipo de operación importante estaba llegando a su culminación. Pero los 4 hombres dentro de la armería permanecían ajenos a cualquier cosa más allá de su situación inmediata. Vale mantuvo su expresión anormalmente tranquila mientras escuchaba sus amenazas cada vez más intensas. Su comportamiento sugería que era alguien que esperaba una señal predeterminada, en lugar de alguien agotado por un ataque psicológico. Mills decidió añadir un elemento final a su plan de castigo integral. Y después de todo eso, tal vez deberíamos hacer que le escribiera una nota de agradecimiento al coronel Brennan por tomarse el tiempo de corregir su actitud y ayudarla a convertirse en una mejor soldado. Sus palabras transmitían la dura satisfacción de alguien que creía estar diseñando la combinación perfecta de humillación y educación para garantizar una modificación duradera del comportamiento. La cerradura electrónica de la puerta del arsenal se desbloqueó con un seco clic metálico que atravesó el triunfante monólogo de Brennan como un cuchillo atraviesa el silencio. Los 4 hombres se volvieron hacia la entrada cuando la pesada barrera de acero comenzó a abrirse con precisión mecánica, revelando las primeras imágenes de lo que había más allá de su aislada cámara. Los instintos de Chin finalmente se cristalizaron en el reconocimiento consciente de que algo monumentalmente significativo estaba a punto de suceder en su confinado espacio. 3 figuras con impecables uniformes de gala atravesaron la puerta en perfecta sincronía. Sus movimientos transmitían la inconfundible autoridad de los altos mandos militares que operan bajo órdenes directas. La figura principal llevaba la insignia de estrella de general de brigada, mientras que sus compañeros lucían las águilas de coroneles. Su presencia combinada transformó la armería de hormigón en algo parecido a una sala de audiencias donde se iba a dictar sentencia. La expresión de Brennan pasó de la superioridad confiada a la preocupación confusa mientras procesaba la llegada inesperada de funcionarios de tan alto rango a su dominio. Señor, comenzó, con una voz que transmitía una confianza forzada a pesar de la evidente irregularidad de la situación. No se me informó de que hoy íbamos a recibir una inspección. Si me dan un momento para preparar las instalaciones según los protocolos adecuados, puedo garantizarles que todo cumplirá con sus estándares. El general de brigada ignoró por completo las palabras de Brennan. Su atención se centró por completo en Vale con una intensidad que hizo que el ambiente de la sala pasara de tenso a eléctrico. Teniente Cassandra Vale, dijo, con una voz que transmitía una precisión militar formal combinada con una furia apenas controlada. ¿Está herida y necesita atención médica inmediata antes de que procedamos con este asunto? Rodríguez sintió un nudo en el estómago al comprender que su encuentro aislado había atraído de alguna manera la atención de los más altos mandos militares. La forma en que el general se dirigió a Vale sugería una familiaridad que iba mucho más allá de la cortesía militar habitual, lo que implicaba conexiones y autoridad que ninguno de ellos había sospechado. Mills dio un paso atrás involuntariamente, y su sonrisa de confianza se disolvió en algo parecido a una preocupación genuina. Vale se puso firme con movimientos que revelaron de repente el extenso entrenamiento militar que su anterior comportamiento tranquilo había ocultado.
Señor, estoy en condiciones de seguir adelante y preparada para continuar con los parámetros de la misión tal y como se describieron originalmente. El hematoma en su rostro sirve como documentación adecuada del incidente para fines de investigación. Su respuesta transmitía la profesionalidad nítida de alguien que informa a un oficial superior en lugar de buscar rescate por victimización. El segundo general, cuyo uniforme llevaba insignias adicionales que indicaban autoridad de la Fuerza Operativa Conjunta, dio un paso adelante con movimientos que sugerían una violencia apenas contenida. Coronel Brennan, asuma la posición de firmes inmediatamente y prepárese para recibir cargos formales bajo el Código Uniforme de Justicia Militar. Sus acciones de hoy han violado múltiples artículos de la ley militar y han activado protocolos que van mucho más allá de esta instalación. Chun se encontró presionado contra la pared cuando se hizo evidente la magnitud de la situación. Los generales no estaban allí para una inspección rutinaria ni para responder a una queja. Estaban allí bajo una autoridad que sugería que la identidad y la posición de Vale iban mucho más allá de lo que habían sospechado. La forma en que ella interactuaba con estos oficiales superiores indicaba relaciones de mando que hacían que sus suposiciones anteriores parecieran catastróficamente ingenuas. El rostro de Brennan se había puesto pálido mientras luchaba por procesar información que contradecía todo lo que creía entender sobre la situación. Señor, debe haber algún tipo de malentendido. Se trata simplemente de una cuestión de corrección disciplinaria rutinaria que involucra a un oficial subordinado que mostró una actitud inapropiada y falta de respeto hacia la autoridad establecida. Su voz transmitía una confianza desesperada mientras intentaba reafirmar su versión de los hechos. El tercer general, cuyo uniforme lucía con decoraciones de combate que sugerían una amplia experiencia en el campo de batalla, se dirigió a los sargentos reunidos con fría precisión. Sargentos Rodríguez, Mills y Chun permanecerán firmes y en silencio mientras se leen los cargos formales. Su participación en este incidente ha sido documentada y será tratada a través de los canales apropiados de la justicia militar. Cualquier intento de hablar sin permiso dará lugar a la presentación de cargos adicionales. Vale dio un pequeño paso adelante. Su movimiento atrajo la atención de los tres generales con una deferencia que normalmente se reserva a las autoridades superiores. Señor, el incidente se desarrolló exactamente como se había previsto, basándose en los perfiles psicológicos y los patrones de comportamiento anteriores. Todos los requisitos de documentación se han cumplido y registrado de acuerdo con los protocolos establecidos. Sus palabras tenían implicaciones que hicieron que Rodríguez se sintiera físicamente mal al empezar a comprender la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido. Mills sintió que le fallaban las piernas al hacerse innegable la realidad de su situación. Los generales no estaban allí por casualidad ni en respuesta a una queja. Estaban allí como parte de algún tipo de operación planificada que había utilizado a Vale como cebo para sacar a la luz un comportamiento que, al parecer, ya estaba siendo investigado. La confianza y la autoridad que había mostrado durante todo el encuentro cobraron de repente un sentido aterrador en este nuevo contexto. La atención del general de brigada volvió a Brennan con una intensidad que hizo que el aire del arsenal se cargara de electricidad. Coronel Brennan, por la presente, queda relevada de todas sus responsabilidades de mando en espera de un proceso formal ante un tribunal militar. Esta instalación queda ahora bajo la supervisión directa de la autoridad de la Fuerza Operativa Conjunta hasta nuevo aviso. Se suspende inmediatamente su acceso a todas las instalaciones y al personal militar. Chun observó con horror cómo 23 años de carrera militar se desvanecían en cuestión de segundos. Comprendiendo finalmente que su víctima había sido algo mucho más que un teniente cualquiera que había vagado por el lugar equivocado en el momento equivocado. La forma en que los generales la trataban con respetuosa deferencia sugería una autoridad y unas conexiones que hacían que su comportamiento anterior pareciera un suicidio profesional disfrazado de disciplina rutinaria. El segundo general dio un paso al frente y sacó una carpeta de Manila que abrió con precisión ceremonial antes de dirigirse al grupo reunido en la armería. Este procedimiento se lleva a cabo bajo la autorización directa del Estado Mayor Conjunto
y la supervisión de la oficina del Inspector General del Pentágono. Todo el personal presente se considera ahora testigo y participante en una investigación formal de la justicia militar. El peso de sus palabras se posó sobre la sala como un manto asfixiante. Rodríguez sintió que las rodillas le temblaban ligeramente al darse cuenta del alcance total de la autoridad que se había desplegado contra ellos. La participación del Pentágono significaba que sus carreras no solo habían terminado, sino que probablemente darían lugar a cargos penales que iban mucho más allá de la justicia militar. La sonrisa de confianza que había lucido durante todo el encuentro con Vale había sido sustituida por un terror genuino al darse cuenta de la magnitud de su error de cálculo. El general de brigada se dirigió a Vale con una formalidad respetuosa que contrastaba aún más con el trato que le habían dispensado anteriormente. Teniente Vale, confirme para que conste en acta que intentó calmar la situación mediante advertencias verbales adecuadas antes de que se produjera la agresión física. Se ha tomado nota de su moderación en este asunto y se elogiará en el informe final al alto mando. Vale asintió con precisión militar. Su respuesta transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a las reuniones informativas de alto nivel y a los procedimientos formales de documentación. Señor, ofrecí múltiples oportunidades para que cesara el comportamiento hostil, incluyendo advertencias explícitas sobre las consecuencias y los canales adecuados para abordar las infracciones percibidas. Los sujetos optaron por intensificar la situación en lugar de calmarla en cada punto de decisión. Su descripción clínica de los hechos hizo que su comportamiento pareciera aún más condenatorio. Mills observó con horror cómo su comprensión de todo el encuentro era sistemáticamente deconstruida y reformulada como prueba de conducta delictiva en lugar de disciplina militar adecuada. La forma de hablar de Vale sugería una amplia experiencia en investigaciones militares formales y procedimientos legales, lo que implicaba una trayectoria y una autoridad que hacían que sus suposiciones anteriores parecieran trágicamente ingenuas. El tercer general, cuyas condecoraciones de combate indicaban una amplia experiencia en el mando de campo, se acercó a Brennan con movimientos que sugerían una furia profesional apenas controlada. Coronel Brennan, su agresión a la teniente Vale, fue presenciada, documentada y grabado de acuerdo con los protocolos establecidos. Su posterior acoso verbal y sus amenazas de castigos adicionales han sido catalogados como prueba de abuso sistemático de autoridad y violación de múltiples artículos del derecho militar. Chun se apoyó contra las estanterías metálicas, mientras la realidad de su situación se revelaba con devastadora claridad. Los generales no estaban allí solo para castigar un incidente aislado. Estaban aquí como parte de lo que parecía ser una investigación exhaustiva que había sido planificada y coordinada en los más altos niveles del mando militar. La presencia de Vale en la armería había sido deliberada y no casual. La voz de Brennan se quebró ligeramente mientras intentaba una última y desesperada defensa de sus acciones. Señor, mantengo que mi reprimenda a la teniente Vale fue apropiada dada su actitud irrespetuosa y su falta de observancia de la cortesía militar adecuada. Puede que mis métodos hayan sido directos, pero eran necesarios para mantener la disciplina y el orden en estas instalaciones. Sus palabras tenían el tono hueco de alguien que ya no creía en sus propias justificaciones. La expresión del general de brigada se endureció al responder a la intentada defensa de Brennan. Coronel, su definición de reprimenda adecuada incluye agresión física, intimidación verbal y humillación sistemática planificada con el fin de quebrantar el estado psicológico de un compañero oficial. Estas acciones constituyen un comportamiento delictivo tanto según la ley militar como la civil, independientemente de cualquier provocación o justificación que usted pueda alegar. Rodríguez se vio incapaz de mantener el contacto visual con ninguno de los oficiales superiores, ya que el peso de su complicidad se había vuelto innegable. Su entusiasta apoyo a los métodos de Brennan había sido documentado y presenciado por funcionarios cuya autoridad se extendía hasta los más altos niveles del mando militar. La carrera que había tardado años en construir se desmoronaba ante sus ojos, mientras las consecuencias que nunca había imaginado se volvían inevitables.
Vale dio un pequeño paso adelante, y su movimiento atrajo inmediatamente la atención respetuosa de los tres generales, en una muestra de deferencia que hizo que el trato que le habían dispensado anteriormente pareciera aún más catastróficamente inapropiado. Señor, solicito permiso para abordar la evaluación del impacto psicológico, que era el objetivo principal de esta prueba operativa. Los sujetos mostraron patrones de comportamiento coherentes con las predicciones de los perfiles previos y los historiales documentados. Mills sintió cómo se le helaba la sangre en las venas cuando las palabras de Bailey revelaron que su encuentro había sido una especie de evaluación psicológica planificada para sacar a la luz los problemas de comportamiento existentes. La autoridad segura que había mantenido durante todo el ataque verbal cobró de repente un sentido aterrador como prueba de que alguien actuaba bajo las órdenes de los más altos niveles del mando militar para documentar su mala conducta. El segundo general asintió con aprobación a la petición de Vale antes de dirigirse al grupo reunido con fría precisión profesional. Esta investigación se inició tras múltiples denuncias sobre abuso sistemático de autoridad y acoso al personal subordinado en esta instalación. La misión de la teniente Vale aquí consistía en documentar y verificar los patrones de conducta indebida denunciados que las investigaciones anteriores no habían podido corroborar por medios convencionales. Shin se dio cuenta con creciente horror de que habían estado siendo investigados durante un largo periodo antes de la llegada de Vale y que su comportamiento hacia ella había proporcionado exactamente el tipo de pruebas documentadas que los fiscales militares necesitaban para presentar cargos penales. La trampa había sido cuidadosamente diseñada y ejecutada con maestría, y su propia arrogancia y conducta indebida les había servido de soga para su ahorcamiento profesional. El tercer general se adelantó con una carpeta de documentos con sellos oficiales que indicaban los más altos niveles de autorización militar. Coronel Brennan, por la presente, se le acusa formalmente de agresión en virtud del artículo 128 del Código Uniforme de Justicia Militar, junto con cargos adicionales por conducta, al convertirse en oficial, abuso de autoridad y conspiración para violar los derechos civiles del personal subordinado. Estos cargos se perseguirán con todo el peso de la ley militar y civil. El general de brigada abrió una segunda carpeta que contenía lo que parecía ser una extensa documentación, mientras más personal comenzaba a entrar por la puerta del arsenal en formación precisa. Los oficiales de la policía militar tomaron posiciones a lo largo de las paredes, mientras que los representantes legales, con sus maletines oficiales, establecieron un centro de mando improvisado utilizando equipos portátiles que sugerían que estaban preparados para un procedimiento prolongado en ese lugar. Rodríguez observaba con creciente terror cómo el alcance de la operación seguía ampliándose más allá de lo que hubiera podido imaginar. El número de personal que ahora llenaba el arsenal indicaba una planificación y unos recursos que iban mucho más allá de la respuesta a un simple incidente de mala conducta. Se trataba claramente de la culminación de una investigación que había estado en desarrollo durante meses o posiblemente años, y su comportamiento proporcionaba las pruebas definitivas necesarias para proceder con los enjuiciamientos. El segundo general se dirigió al grupo reunido con la precisión formal de alguien que lee cargos cuidadosamente preparados por expertos jurídicos militares. Sargentos Rodríguez, Mills y Shun. Se les acusa individualmente de conspiración para violar los derechos civiles, complicidad en agresión, conducta perjudicial para el buen orden y la disciplina, y no informar de la conducta delictiva de un oficial superior. Estos cargos conllevan posibles penas que incluyen el encarcelamiento, la reducción de rango, la pérdida de la paga y la expulsión del servicio militar. Mills sintió que las piernas le fallaban por completo cuando la realidad de un posible encarcelamiento se apoderó de él como un peso aplastante. El apoyo entusiasta que había brindado a los métodos de Brennan se había transformado de lo que él creía que era un comportamiento militar apropiado en pruebas documentadas de conspiración criminal. La terminología jurídica utilizada sugería consecuencias que iban mucho más allá de la disciplina militar y se extendían al enjuiciamiento penal civil.
Vale volvió a dar un paso al frente y su movimiento siguió atrayendo la atención respetuosa de todos los oficiales superiores presentes. Señor, solicito una aclaración sobre el calendario para la documentación de los testimonios y si los sujetos requieren la notificación de un abogado antes de proceder con los procedimientos formales de interrogatorio. Su familiaridad con los procesos legales indicaba una amplia experiencia en procedimientos de justicia militar desde la perspectiva de la acusación, más que desde la defensa. El tercer general consultó un dispositivo digital antes de responder con precisión clínica. Teniente Vale se informará a todos los sujetos de sus derechos en virtud del artículo 31 antes de tomar cualquier declaración formal. Se ha notificado a los abogados y están en camino para representar a todo el personal acusado. El calendario del procedimiento depende de su cooperación con la recopilación de pruebas documentadas y los procedimientos formales de acusación. Shun se encontró luchando por respirar cuando se hizo evidente toda la magnitud de la maquinaria legal que se estaba desplegando contra ellos. La presencia de la policía militar, los representantes legales y los procedimientos formales de acusación indicaban que su destino había quedado prácticamente decidido antes incluso de que los generales entraran en la armería. La investigación había sido lo suficientemente exhaustiva como para apoyar el enjuiciamiento penal sin necesidad de su cooperación o confesiones. La voz de Brennan se había deteriorado hasta convertirse en un susurro mientras intentaba una última y desesperada súplica para obtener algún tipo de clemencia o una reducción de las consecuencias. Señor, solicito respetuosamente que se tenga en cuenta mis años de fiel servicio a este país y la posibilidad de que mis acciones de hoy fueran el resultado de un mal juicio y no de una intención delictiva. Quizás alguna forma de corrección administrativa sería más apropiada que un proceso penal. La expresión del general de brigada siguió siendo fríamente profesional mientras respondía a la súplica de Brennan con palabras que tenían el carácter definitivo de una sentencia de muerte. Coronel Brennan, sus 23 años de servicio están siendo objeto de una revisión exhaustiva por parte de la oficina del inspector general. Las pruebas preliminares sugieren que el incidente de hoy representa un patrón de conducta indebida y no un error aislado de juicio. La corrección administrativa no es una opción cuando se ha documentado y presenciado una conducta delictiva. Rodríguez se dio cuenta con creciente desesperación de que su anterior confianza en la inmunidad frente a las consecuencias se había basado en suposiciones fundamentalmente erróneas sobre sus víctimas y el sistema de justicia militar. La sofisticada investigación que había llevado a este momento sugería que las quejas sobre su comportamiento se habían tomado en serio en las más altas esferas, a pesar de su creencia de que tales preocupaciones serían desestimadas o ignoradas. El segundo paso general adelante, con documentación adicional, que parecía contener pruebas fotográficas y declaraciones de testigos. Esta investigación se inició tras 17 denuncias independientes presentadas a través de múltiples canales durante un periodo de 14 meses. La misión de la teniente Vale representaba la fase final de la recopilación de pruebas destinada a documentar patrones de comportamiento que las investigaciones convencionales anteriores no habían podido corroborar de manera concluyente. Mills comprendió, finalmente, que sus víctimas no habían permanecido en silencio ni habían sido impotentes, como habían supuesto. En cambio, se había ido acumulando un amplio rastro documental en su contra mientras ellos continuaban con su conducta indebida, creyendo que sus cargos les proporcionaban inmunidad frente a la responsabilidad. La trampa en la que habían caído se había construido, cuidadosamente, utilizando su propio historial documentado de abusos y acoso. Vale se dirigió a los oficiales superiores con una formalidad profesional constante que enfatizaba el contraste entre su autoridad real y el trato que le habían dispensado anteriormente. Señor, el componente de evaluación psicológica de esta operación ha proporcionado datos valiosos para fines de formación en lo que respecta a la identificación y documentación de patrones de abuso sistemático en las estructuras de mando militar. El comportamiento del sujeto superó los modelos de predicción en términos de escalada y valor documental.
Chun se sintió físicamente mal al darse cuenta de que los habían utilizado como ejemplos de formación para identificar y enjuiciar casos de abuso militar. Su conducta indebida y segura de sí misma había proporcionado una documentación perfecta con fines educativos, al tiempo que destruía sus carreras y podía dar lugar a condenas penales. La humillación era completa y permanente. El tercer general consultó su documentación antes de dirigirse al grupo con palabras que tenían implicaciones que iban mucho más allá de su situación inmediata. Este caso servirá de precedente para futuros enjuiciamientos relacionados con el abuso de autoridad y el acoso sistemático dentro de las estructuras de mando militar. Las pruebas recopiladas aquí se utilizarán para formar a investigadores y fiscales en el reconocimiento y la documentación de patrones de conducta indebidas similares en todas las ramas del servicio. Los agentes de la Policía Militar dieron un paso adelante en un movimiento coordinado, mientras comenzaban los procedimientos formales de detención con una precisión mecánica que denotaba una amplia preparación y ensayo. El jefe de la Policía Militar se dirigió a cada acusado por su nombre y rango, mientras sacaba el equipo de inmovilización, especialmente diseñado para detenciones militares de alto perfil que requieren protocolos de máxima seguridad y documentación. Rodríguez sintió el frío metal de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas mientras la realidad de la situación se cristalizaba en una restricción física innegable. El sargento seguro de sí mismo, que había apoyado con entusiasmo los métodos de Brennan, estaba siendo sustituido por un preso federal que se enfrentaba a cargos penales que podían acarrearle décadas de cárcel. Su carrera militar había terminado en el momento en que esas esposas se cerraron con su característico sonido metálico. El general de brigada se adelantó con una carpeta de documentos finales que contenía lo que parecían ser órdenes con múltiples sellos oficiales y firmas de los más altos niveles del mando militar, por orden directa del secretario de Defensa. Por la presente, esta instalación queda bajo supervisión de emergencia a la espera de que se completen las reformas integrales diseñadas para prevenir futuros incidentes de abuso sistemático. Todo el personal asignado a esta instalación se someterá a una recapacitación obligatoria y a una evaluación psicológica. Mills observó con horror cómo el personal de BA comenzaba a entrar por la puerta del arsenal para presenciar los procedimientos formales de detención. Sus expresiones mostraban una mezcla de sorpresa y satisfacción, lo que sugería que los métodos de Brennan habían sido ampliamente rechazados, aunque las quejas se hubieran suprimido mediante intimidación. Entre el público que presenció su humillación, se encontraban todas las personas que él creía que apoyarían su participación en lo que él consideraba una disciplina militar adecuada. Vale sacó un pequeño dispositivo de grabación del bolsillo de su uniforme y lo mostró al grupo reunido con movimientos que enfatizaban la naturaleza exhaustiva de la operación de recopilación de pruebas. Señor, la documentación de audio ha capturado aproximadamente 47 minutos de acoso verbal, amenazas de humillación sistemática y declaraciones explícitas sobre abuso de autoridad. Los sujetos proporcionaron un extenso testimonio autoincriminatorio sin que se les incitara ni se les coaccionara. El segundo general asintió, con aprobación, mientras aceptaba el dispositivo de grabación con una reverencia que normalmente se reserva para las pruebas cruciales en casos legales históricos. Teniente Vale, su profesionalidad y moderación a lo largo de esta operación han proporcionado una documentación que servirá de modelo para futuros procedimientos de investigación. La calidad de las pruebas recopiladas supera todas las expectativas y requisitos para un enjuiciamiento exitoso. Chin se vio incapaz de mirar al creciente público del personal de la base, ya que la magnitud de su desgracia pública se había hecho evidente. El soldado seguro de sí mismo que había participado en lo que creía que era una corrección justificada de un oficial insubordinado, estaba siendo revelado como un conspirador criminal, cuya mala conducta había sido tan sistemática que requirió la intervención de los más altos niveles del mando militar. Las piernas de Brennan finalmente cedieron por completo cuando el peso físico y psicológico de su situación superó su capacidad para mantener la compostura militar.
El coronel que había comenzado el día, creyéndose intocable, lo terminaba como prisionero federal, enfrentando cargos penales que destruirían no solo su carrera, sino también su libertad, su pensión y su reputación. 23 años de servicio se habían esfumado en menos de una hora. El tercer general se dirigió al personal de la base reunido con unas palabras que tenían implicaciones que iban mucho más allá del procedimiento de detención inmediato. Que esto sirva como clara demostración de que el abuso de autoridad y el acoso sistemático no se tolerarán en ningún nivel del mando militar. Los recursos y la autoridad necesarios para investigar y enjuiciar tales conductas indebidas se extienden a los más altos niveles de nuestro gobierno y se desplegarán sin vacilar cuando las circunstancias lo requieran. Rodríguez sintió la mano del oficial de la policía militar sobre su hombro mientras lo guiaban hacia la salida del arsenal, donde personal de seguridad adicional y vehículos oficiales esperaban para transportar al acusado a las instalaciones de detención. El sargento que había comenzado el día confiado en su inmunidad frente a las consecuencias lo terminaba como prueba en un proceso penal que sería estudiado y citado durante años. Bell se puso firme en posición de firmes mientras se preparaba para presentar su informe final a los oficiales superiores reunidos. Su porte revelaba ahora plenamente la presencia y la autoridad de mando que su anterior moderación había ocultado. Señor, los objetivos operativos se han logrado con total éxito. Los patrones de comportamiento de los sujetos coincidían con los perfiles psicológicos con una precisión del 93%, lo que proporciona datos valiosos para futuros programas de formación y prevención. Mills comprendió finalmente que cada momento de su encuentro con Bill había sido cuidadosamente planeado y orquestado para exponer su comportamiento delictivo de una manera que proporcionara documentación irrefutable para fines de enjuiciamiento. La trampa había sido diseñada con tanta maestría que ellos habían proporcionado con entusiasmo todas las pruebas necesarias para destruir sus carreras y su libertad, creyendo que estaban demostrando la autoridad militar adecuada. El general de brigada consultó su último conjunto de órdenes antes de dirigirse al personal de la base que se había reunido para presenciar el procedimiento. Con efecto inmediato, esta instalación implementará reformas integrales diseñadas para crear un clima de mando que impida el abuso sistemático y fomente la denuncia adecuada de las conductas indebidas. Estos cambios han sido ordenados por los más altos niveles de liderazgo militar y civil. Chon sintió cómo las esposas se apretaban alrededor de sus muñecas cuando la policía militar inició los procedimientos formales de transporte que lo llevarían de su puesto de sargento de confianza a una celda de detención donde esperaría el proceso del tribunal militar. La transformación fue tan completa y devastadora que le costó entender cómo su participación en lo que parecía una disciplina militar rutinaria se había convertido en prueba de delitos federales. La armería que había servido de escenario para su segura demostración de autoridad estaba ahora llena de los aparatos de la justicia militar, funcionando con la máxima eficiencia y alcance. Las paredes de hormigón que habían contenido sus agresiones verbales ahora resonaban con el lenguaje formal de los cargos penales y los sonidos mecánicos de los procedimientos de detención que marcaban el final de sus carreras militares y el comienzo de su condición de presos federales a la espera de ser juzgados por abuso sistemático de autoridad. Los vehículos oficiales partieron del complejo del arsenal con su carga de antiguos militares caídos en desgracia, dejando atrás una instalación transformada por la justicia rápida y exhaustiva que se había impartido con precisión quirúrgica. El personal de la base que había presenciado los acontecimientos permaneció en silencio, atónito, mientras asimilaba la magnitud de lo que había visto desarrollarse en menos de 2 horas. Vale se quitó la insignia de teniente con movimientos deliberados, que revelaron los verdaderos indicadores de rango que había debajo, mostrando las águilas de coronel que habían permanecido ocultas bajo un camuflaje cuidadosamente diseñado para apoyar su investigación encubierta. La transformación fue tan completa que varios miembros del personal de la base dieron un paso atrás al reconocer la autoridad que no habían identificado durante las semanas anteriores en la instalación.
La general de brigada se adelantó para dirigirse a la multitud reunida con unas palabras que cambiarían el clima de mando de toda la instalación. La misión de la coronel Vale aquí representaba la investigación más exhaustiva de abusos sistemáticos jamás realizada dentro de nuestra estructura militar. Las pruebas que recopiló se utilizarán para formar a investigadores y fiscales de todas las ramas del servicio, lo que garantizará que se identifiquen y aborden patrones de conducta indebida similares antes de que puedan causar daños duraderos. El sargento mayor Williams, que había observado el proceso desde la parte trasera de la multitud, dio un paso al frente con un alivio evidente en su rostro. Señora, quiero disculparme formalmente por no haberle brindado el apoyo que se merece durante su estancia aquí. Varios de nosotros sospechábamos que algo andaba mal en el clima de mando, pero nos faltó el valor para denunciar lo que parecía ser una inmunidad institucional frente a las consecuencias. Vale se dirigió a Williams y al resto del personal reunido con la presencia de mando que su rango oculto siempre le había dado derecho a mostrar. Sargento Williams, sus instintos eran correctos y su moderación fue adecuada dadas las circunstancias. Esta investigación requería que los sujetos creyeran que su comportamiento no era observado ni denunciado para generar el tipo de pruebas documentadas necesarias para un enjuiciamiento exitoso. Su silencio, de hecho, contribuyó a los objetivos de la misión. El segundo paso general fue presentar un paquete de reformas integrales que se había preparado en previsión de la finalización satisfactoria de la investigación. Con efecto inmediato, esta instalación implementará nuevos procedimientos de denuncia, programas de formación obligatorios y mecanismos de supervisión diseñados para prevenir futuros abusos sistemáticos. Estas reformas han sido aprobadas personalmente por el secretario de Defensa y servirán de modelo para las instalaciones de todas las ramas del servicio. La sargento primero Martínez, que había sido una de las víctimas anteriores de Brennan, se acercó a Val con lágrimas en los ojos. Señora, no puedo agradecerle lo suficiente lo que ha hecho aquí. La denuncia que presenté hace 8 meses fue desestimada y me dijeron que gestionara la situación a través de los canales adecuados. Ver que finalmente se ha hecho justicia me parece un milagro que nunca pensé que ocurriría. Vale aceptó el agradecimiento de Martínez con la compasión profesional de alguien que comprendía el coste personal del abuso sistemático y la importancia de la responsabilidad institucional. Sargento Primero Martínez, su denuncia fue en realidad el catalizador que inició toda esta investigación. Su valentía al alzar la voz, a pesar de la aparente falta de respuesta inmediata, sentó las bases para todo lo que siguió. Debe estar orgulloso de su contribución a la reforma institucional. El tercer general se dirigió a la multitud con palabras que enfatizaban la naturaleza permanente de los cambios que se estaban implementando. Los oficiales y el personal arrestados hoy enfrentarán todas las consecuencias de sus actos ante tribunales militares y civiles. Sus condenas servirán como precedente para casos futuros y demostrarán que nadie está por encima de la responsabilidad, independientemente de su rango, experiencia o la protección institucional percibida. El capitán Morrison, que había servido como oficial ejecutivo de la instalación bajo el mando de Brennan, dio un paso al frente con evidente preocupación por su propia responsabilidad potencial. Señor, quiero asegurarme de que mi falta de reconocimiento y denuncia de la naturaleza sistemática de esta conducta indebida no dé lugar a cargos adicionales. Creía sinceramente que los métodos del coronel Brennan, aunque duros, se ajustaban a los parámetros aceptables de la disciplina militar. El general de brigada consultó su documentación antes de responder con mesurada precisión. Capitán Morrison, su situación se revisará mediante procedimientos administrativos y no penales. Su cooperación con la investigación en curso y la aplicación de medidas de reforma se tendrán en cuenta durante su evaluación. Si se gestiona adecuadamente, esto representa una oportunidad de crecimiento profesional más que una responsabilidad penal. Vale se preparó para abordar los últimos detalles administrativos de su misión con la eficiencia de alguien acostumbrado a operaciones complejas que requieren una coordinación y documentación precisas. Señor,
Recomiendo la implementación inmediata del paquete de formación integral desarrollado específicamente para instalaciones en las que se ha identificado y abordado el abuso sistemático. Los perfiles psicológicos desarrollados durante esta operación mejorarán la eficacia de los programas de prevención. Si esta historia de justicia y responsabilidad le ha conmovido, deje un comentario y cuéntenos cuál es su momento o personaje favorito. O comparta si ha sido testigo de un valor similar al enfrentarse al abuso de poder en sus propias experiencias. El complejo del Arsenal, que había servido de escenario para el abuso sistemático y su corrección integral, estaba ahora en silencio, salvo por los sonidos administrativos de la reforma institucional que se estaba llevando a cabo con la misma precisión que había caracterizado la investigación y las detenciones. Las paredes de hormigón que antes resonaban con acoso verbal y amenazas ahora contienen conversaciones sobre la prevención de futuras conductas indebidas y el apoyo a las víctimas de abusos institucionales. El personal de la base comenzó a dispersarse con expresiones que mostraban una mezcla de alivio, satisfacción y renovada confianza en los sistemas de justicia militar que parecían impotentes frente a los patrones de abuso arraigados. La transformación fue completa, permanente y serviría de modelo para abordar situaciones similares en todas las instalaciones militares del mundo. Se había hecho justicia con la precisión y la autoridad que solo los más altos niveles del mando militar podían proporcionar cuando finalmente se exigió y se hizo cumplir la responsabilidad institucional.